Un mural callejero le viene como anillo al dedo a todo aquel que ignora la continuada agresión económica que viene sufriendo Venezuela en los últimos años. Se puede legítimamente estar a favor o en contra de las decisiones económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Todo debate económico es bienvenido. Sin embargo, el desconocimiento del conjunto de acciones orquestadas desde múltiples ámbitos en contra de la economía venezolana resta rigor a cualquier tipo de análisis. Dejar de lado lo que Venezuela está afrontando en forma de multiagresión permanente en materia económica es un acto de irresponsabilidad deliberada. Pero además sería un análisis parcial y sesgado. Sería lo mismo que analizar la economía mexicana sin considerar que tiene a Estados Unidos como vecino del norte. O suponer que un país tiene mar a pesar de no tenerlo. Como debería leerse un estudio o una propuesta en base a premisas falsas, inexistentes, eclipsando buena parte de lo que sucede. Lo apropiado es tener un panorama integral para tener un diagnóstico certero, y, en función de ello, realizar las recomendaciones que cada quien considere oportuno. Ninguna de las pruebas esgrimidas a partir de ahora deben ser consideradas como excusas ni como parches que sirvan para esconder otros desequilibrios estructurales de la economía venezolana. De lo que se trata en este artículo es de demostrar con pruebas manifiestas que la economía venezolana no es como otra cualquiera. Por muchas razones geopolíticas, está sometida a un constante hostigamiento que es obligatorio conocer en detalle. He aquí un listado de estas pruebas irrefutables. 1. El riesgo país RP otorgado por las agencias de calificación es improcedente con el cumplimiento de Venezuela con el pago de la deuda externa. En los últimos 4 años la República ha honrado sus compromisos de pago por un total de 73.359 millones de dólares. Y el RP ha seguido subiendo. Se han encontrado 32 meses en los últimos 14 años en los que el RP contra Venezuela ha subido a pesar del incremento del precio del petróleo. En la actualidad, el RP, dado por JP Morgan, MB, se encuentra en 4.820 puntos, es decir, 38 veces más de lo que le asignan a Chile a pesar que este país tiene un ratio de deuda/PIB similar al venezolano. 2. La palabra default es usada contra Venezuela con independencia de su significado. 2 ejemplos sucedidos recientemente a pesar de haberse cumplido con el pago de la deuda externa. A. Fitch Ratings dijo que Venezuela tenía un default selectivo. B. Standard & Poor's bajó la calificación de CC/CASD/D, default selectivo. Pero esto viene de lejos. Otro ejemplo menos reciente, en febrero de 2016 Bloomberg afirmaba que Venezuela tenía un 76% de probabilidades de entrar en default en un año. Y así tendríamos miles y miles de testimonios que ratifican que las calificaciones contra Venezuela no siguen un criterio de racionalidad económica. 3. Donald Trump dictaminó una orden ejecutiva, amparándose en un decreto previo de Obama, en contra de la economía venezolana. Solo basta leerla en detalle para darse cuenta que se trata de un boicot explícito con la intención de impedir el relacionamiento de Venezuela con socios privados estadounidenses al mismo tiempo que restringe el cumplimiento de los pagos de deuda externa así como las posibilidades de refinanciación de la misma. 4. Gran parte del sistema financiero internacional ha venido en los últimos años propiciando un esquema de bloqueo hacia las operaciones financieras de Venezuela, limitando el accionar de múltiples instituciones nacionales, públicas y privadas, para ejecutar pagos a proveedores, recibir pagos, ejecutar transacciones, administrar carteras de inversión, cumplir obligaciones financieras y acceder a fuentes de financiamientos internacionales. Se han sucedido cancelaciones unilaterales de contratos de corresponsalía bancaria en contra de Venezuela, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank. Desde julio de 2017, el agente de pago de los bonos emitidos por PSA, Delaware, informó que su banco corresponsal, PNC Bank, en Estados Unidos se negaba a recibir fondos provenientes de la estatal petrolera. Por su parte, Novo Banco, Portugal, notificó en agosto de 2017 la imposibilidad de realizar operaciones en dólares por partes de instituciones públicas venezolanas por bloqueo de intermediarios. La empresa Euroclear, encargada de la custodia de una parte importante de los bonos de Venezuela, mantiene importantes operaciones de transacciones de bonos retenidas en proceso de revisión, por presiones hechas por la OFAC, más de 1.200 millones de dólares. El banco aliado de Venezuela, Bank of China Frankfurt, no ha podido realizar una operación destinada al pago de unos compromisos con la empresa minera canadiense Gold Reserve por 15 millones de dólares. 5. Se han producido bloqueos para pago de alimentos y otros bienes básicos. Por ejemplo,
La tercera semana de noviembre fueron devueltas más de 23 operaciones de pago por $39 millones en alimentos porque bancos intermediarios de proveedores no querían aceptar recursos desde Venezuela. Situaciones parecidas han ocurrido en compras navideñas, medicamentos, insulina, fármacos contra la malaria y el paludismo, semillas, transporte de deportistas venezolanos. El banco Wells Fargo impidió la operación. Comunicación. El banco neerlandés Rabobank negó el pago para la operatividad de TLSUR alegando que el ordenante se encontraba sancionado por la OFAC. 6. La evolución del tipo de cambio ilegal paralelo no tiene ningún paralelismo con ninguna variable macroeconómica. El valor de este tipo de cambio se ha multiplicado por 1.410 veces desde agosto de 2014 hasta la actualidad, mientras que la cantidad de billetes y monedas se multiplicó por 43, la cantidad de liquidez se multiplicó por 64, y el tipo de cambio implícito por 141. Ni siquiera la ortodoxia neoclásica sirve para explicar el comportamiento de esta arma política de destrucción, inducir un aumento desmedido de la inflación. Podríamos añadir a este listado de pruebas todos los intentos de Mercosur por aislar a Venezuela, y las sanciones de la Unión Europea o Canadá, y la retirada de compañías aéreas como Avianca o Aerolíneas Argentinas. Y además a eso cabe sumarle la caída estrepitosa del precio del petróleo desde el 2014 al 2016, pasando de un precio promedio anual por barril de 88 a $35. Esta realidad es innegable y no cualquier país está sometido a este tipo de asedio económico, de alta intensidad y persistencia. Viajar de la Ciudad de México a Bogotá o a Caracas supone prácticamente lo mismo. En el primer caso, la distancia es de 3.175 kilómetros y en el segundo de 3.596 kilómetros. El tiempo de vuelo es prácticamente el mismo. No obstante, el precio de los boletos de avión a una ciudad como a la otra son muy distintos. A Bogotá desde México, el precio de un boleto a lo sumo supera los $600. Hay 7 vuelos directos al día y al menos 5 aerolíneas ofrecen el servicio. Volar a Caracas, por el contrario, cuesta no menos de $1.000. No hay vuelos directos y si acaso 2 aerolíneas ofrecen el servicio. ¿Cuál es la razón de esto? Durante los últimos años, poderes económicos y políticos tanto dentro como fuera de Venezuela han ejecutado una estrategia de asfixia económica contra el país. La estrategia tiene como finalidad destruir el aparato productivo del país y promover el hastío y la zozobra de las personas. El centro de dicha estrategia consiste en debilitar las capacidades de Venezuela para adquirir divisas monetarias, con la finalidad de debilitar la moneda local, el bolívar. El objetivo, debilitar el poder adquisitivo de las familias venezolanas. Así, retomando el ejemplo del principio, encarecer los boletos de avión a Venezuela tiene como objetivo afectar a uno de los sectores económicos con mayor potencial para la generación de divisas en el país, como lo es el turismo. Como bien sabemos, Venezuela tiene un enorme potencial turístico. El ataque contra la moneda venezolana inició en el 2012, momento en que comenzó a experimentarse una drástica reducción en los precios del petróleo a nivel internacional. Venezuela, como se sabe, es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. A partir de entonces, se ha intensificado una campaña muy agresiva dirigida a estimular la inflación a través de la especulación del tipo de cambio, mediante mercados paralelos e ilegales de divisas, el Dollar Today. El Dollar Today es una página de internet operada desde los Estados Unidos que sirve como parámetro de referencia del tipo de cambio paralelo. Dicho indicador se ha incrementado durante los últimos años de una forma desmedida, así como arbitraria. No se fija bajo criterios técnicos. Así, mientras en el 2012 la relación entre el dólar paralelo y el dólar oficial fue de casi 3-1, en el 2016 fue de 44-1. A diferencia de la mayoría de los países, en Venezuela es posible conseguir las divisas prácticamente solo a través del Estado, producto del peso de las exportaciones petroleras en la atracción de divisas para el país. El peso de las importaciones en Venezuela es muy grande, 35% del Producto Interno Bruto. Del total de divisas que ingresaron al país durante los últimos 15 años, aproximadamente el 65% se destinó a los importadores, y de ese 65, el 94% se dirigió al sector privado. De las más de 300.000 empresas que hay en Venezuela, apenas el 3% de ellas se han visto beneficiadas con divisas para importar. En su mayoría, se trata de empresas grandes y de larga data, así como filiales de empresas transnacionales. Ese tramado oligopólico de empresas que adquiere divisas a bajo costo al tipo de cambio oficial, fija, no obstante, los precios de los productos como si los hubiese obtenido al tipo de cambio paralelo. Todo esto explica por qué, si en enero de este año el precio de un caucho para automóviles oscilaba entre los 13.000 y los 23.000 bolívares, para septiembre oscilaba entre los 350 y 650.000 bolívares.
¿O por qué, si en febrero de este año un paquete de 4 rollos de papel higiénico costaba 4.400 bolívares, para septiembre se incrementó a 6.500 y actualmente dicho paquete supera los 40.000 bolívares? Frente a la estrategia internacional de asfixia económica, el presidente Nicolás Maduro ha decretado medidas tendientes a proteger el bolsillo de las familias venezolanas. Estas combinan medidas coyunturales, tales como incrementos periódicos salariales, con otras más estructurales, pensadas con el objetivo de superar el rentismo petrolero y emancipar a Venezuela del yugo del dólar. Frente a la agresión, Venezuela resiste con dignidad. Bien, fíjate bien, aquí dice... de las últimas sanciones, donde sancionaron a Francisco Rangel Gómez, exgobernador del Estado Bolívar, a Sabarce Pavón, general de la Guardia Nacional, Rodolfo Marcos Torres, actual gobernador de Aragua, y Gerardo Izquierdo Torres, mayor general del Ejército en activo, ¿no? Ahora, hay una parte que yo quería leerte, y así me desarrolla a partir de ahí tu respuesta con relación a ese video, ¿no? Una de las partes de las sanciones, del escrito de las sanciones del Departamento del Tesoro, dice lo siguiente, ve bien, ¿no? Y quiero leértelo con cuidadito para que entendamos cuál es el objetivo real, ¿verdad? Abro comillas. Si miembros del régimen de Maduro desean que se retiren las sanciones del gobierno de Estados Unidos, deben actuar para restaurar la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Antes de que me digas algo, están prácticamente llamando a que haya un golpe de Estado en un gobierno legítimamente electo por el pueblo. Esto es el cinismo más descarado por parte del imperialismo. Hay dos cosas que resultan aquí. Son dos verdades integrales, dos verdades grandísimas. Primero, que el imperialismo norteamericano asomó su cara de una vez, de manera descarada. Y segundo, compadre, que los objetivos están clarísimos. Claro. Mira, el video culmina con una afirmación que es absolutamente correcta. Frente a la guerra, el pueblo venezolano resiste. Y resiste y vence. Está venciendo, diría yo además. Ahora fíjate, ¿qué buscan ellos? Esa declaración del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, no sé si esta es la del Tesoro, ¿no? Sancionando a estos 4 compañeros que tú leíste, es parte de una operación psicológica. Exacto. Es una operación psicológica destinada a promover y a, primero, fracturar la fuerza revolucionaria y promover la traición. Si usted quiere salvar, ¿no? Tú tienes, bueno, que traicionar al pueblo venezolano, traicionar a Maduro, traicionar al legado de Chávez. Y traicionar a la revolución. Y traicionar a la revolución. Yo quiero decir varias cosas. ¿Y por qué empecé por el tema de las operaciones psicológicas? Porque la guerra contra Venezuela tiene múltiples formas. O sea, es una guerra multiforme, diría. Tiene la guerra económica, durante mucho tiempo ha sido el caballito de batalla, y la guerra económica en sí misma tiene también diversas formas. El video señala varias de ellas. Nosotros estamos discutiendo el tema de los precios, de la especulación, el acaparamiento, etcétera. Pero allí está planteado todo lo que tiene que ver con el cerco financiero internacional. Claro. Con el bloqueo financiero internacional, la persecución a las transacciones, las operaciones financieras del gobierno de Venezuela, incluso de los privados de Venezuela en el exterior. Pero también está la caída de los precios del petróleo, que también fue promovida, fue provocada para afectar a Venezuela, a Rusia y a toda esta fuerza que se va conformando en el mundo distinta o que cuestiona y pone en riesgo la hegemonía de los Estados Unidos como país hegemón del imperialismo mundial y del capitalismo mundial en este momento, ¿no? Ahí está planteado en lo económico, acompañado de formas que hemos visto, por ejemplo, de la mediática, de las campañas mediáticas que operan a favor de la guerra psicológica, de las operaciones
psicológicas en lo concreto, lo que tiene que ver con la guerra ideológica y cultural que hay contra Venezuela también, cuando te dicen, bueno, pero es que todo esto es culpa del socialismo, cuando el socialismo, como está más que demostrado y se ha dicho, todavía en Venezuela apenas está dando sus primeros pasos, diría el comandante Chávez en la introducción del programa de la patria en el año 2012. Aquí lo que fracasó es el capitalismo y el modelo rentista es capitalista. Es lo que está fracasando. Y nosotros estamos asistiendo al colapso, digamos, del capitalismo en Venezuela. Y por eso es que estamos en un momento en el cual se abren todas las posibilidades para profundizar la construcción del socialismo en medio de batalla, de lucha. Tenemos que hacerlo garantizando la paz y la estabilidad, pero sabiendo que eso es una paz y estabilidad en combate. Exacto. Es así, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos pretenden. Y eso ha sido posible porque existe una unidad entre el pueblo y la dirección revolucionaria. Lo dijo, y sobre todo, la respuesta la dio clarita Diosdado el día de la sesión. El día de la sesión. Sí. Y la unión cívico-militar, una grande fortaleza. Y por supuesto un frente común de alianza que comenzó con Chávez y que la va a continuar el presidente Maduro, alianzas estratégicas en el mundo, la conformación en el continente de la ALBA y de Petrocaribe, ¿no? Es decir, esos han sido los anillos de protección internacional de Venezuela. Por eso no pasó la Organización de Estados Americanos, el intento que hubo en el 2016 de golpearnos por allí. Es decir, frente a esa guerra que nos están haciendo desde todos los puntos de vista, y por supuesto que afecta, no es que salimos incólumes de ella, ¿no? Porque efectivamente nos han afectado la llegada de medicamentos, de alimentos, que se retardan, que llegan después del tiempo que estaba previsto, ¿no? Y eso ponen a la gente, incluso nuestra, a discutir y a pelear con el gobierno, ¿no? Cuando el gobierno tomó, el caso de los perniles, cuando el gobierno había tomado las previsiones para que eso tuviera que, bueno, hay cercos, hay cosas, ¿no? Hay quienes en el mundo se asustan frente a las amenazas de los Estados Unidos. Entonces, eso, por supuesto que afecta, pero frente a eso estamos resistiendo. Yo creo que estamos, precisamente, yo te decía cuando estaba pasando el video que estaba muy bueno, incluso sería bueno divulgarlo muchísimo, porque ahí explica, en términos muy sencillos, lo que es el acoso permanente, brutal contra Venezuela como objetivo político. El tema del riesgo país, que lo explica allí muy bien. Dollar Today pone los precios sin ninguna base que tenga que ver con la economía. Pero es más, sin poner medio dólar, ni un centavo de dólar pone a la economía venezolana Dollar Today, ¿no? Pero el riesgo país tampoco tiene ninguna relación con ninguna cosa. Es decir, es una arbitrariedad, porque además, ¿quién Carrizo le dio a JP Morgan, Stanley & Poor's, etcétera, que ellos tenían la facultad de evaluar a toda la economía de los países del mundo? ¿Quién se las otorgó? Porque existen los mecanismos institucionales en el mundo para que así no le hagan caso. Las Naciones Unidas todos los años condena a Estados Unidos por el bloqueo a Cuba. Ahí hay un debate, una discusión. Bueno, ya últimamente es una cosa tan evidente. Sí, ya quedando. Son dos países nada más. ¿Pero quién? ¿Dónde se discutió que eran ellos, pues? Los que tenían que certificar el bloqueo, el riesgo país contra todo. No, estas calificadoras de riesgo. Calificar la economía de un país que se está en riesgo. ¿Quién? Esa es la arbitrariedad del capital y del imperialismo. Es decir, y no tiene ninguna razón. Es decir, a nosotros nos califican hace un año como a Siria, que estaba en un país en guerra. Y lo que dicen ellos, bueno, las características de la deuda, desde el punto de vista de su peso, en el Producto Interno Bruto, entre la de Venezuela y Chile es similar. ¿Y por qué la calificación de riesgo país es distinta? Desfavorable a nosotros, a Venezuela. Porque es una razón política. De tener las posibilidades de inversiones en el país, el ejemplo de los viajes, afectar el turismo. Que el turismo tiene una cuestión, primero que Venezuela tiene una potencialidad para el desarrollo de la industria turística enorme, que se pierde de vista, pero además que el turismo es una actividad económica
que produce divisas de manera muy rápida, distintas actividades. Entonces, bueno, afectar el turismo en Venezuela, ¿no? Las posibilidades de desarrollo, es decir, el bloqueo pasa por todo eso. Y frente a eso también, porque nosotros también tenemos que decir, pero también tenemos que decir las defensas que estamos construyendo. La derecha hace unos días, comenzando enero, algunos voceros de la burguesía, de Fede Cámaras, agrupados en Fede Cámaras, decían que la política económica del gobierno no era coherente. No hay coherencia en la política económica del gobierno. Bueno, no hay la coherencia que ellos quieren que sea. ¿No? Esa no. Sí, que la entrega de los recursos. Que la entrega, sí. que la dijeron muy bien, la sintetizaron muy bien aquella conversación de Lorenzo Mendoza con Ricardo Jaume, ¿no? Vamos a pedirle al Fondo Monetario Internacional entre 50 y 60 mil millones. Creo que ya subieron, creo que van a 100 mil millones. Van a 100 mil millones sí. De bolívares ya. ¿No? Sí. De dólares, perdón. Es decir, la entrega del país al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las transnacionales, etcétera. Esa no. Ahora, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la revolución bolivariana liderada, dirigida por que ataca lo estructural y ataca lo coyuntural. Es decir, todo lo que hemos venido aprobando nosotros en la Constituyente atacan los elementos de coyuntura, lo que hemos abordado en temas de precios, etcétera. Pero además también cuando aprobamos la ley de régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero, o la ley de inversión extranjera, productiva. Y que las relaciones con los países aliados es totalmente distinta a la relación que hay con Estados Unidos. Absolutamente diferente, porque sí. Además en condiciones de igualdad, de soberanía, etcétera, etcétera. Pero además de eso, eso es lo legislativo, que favorece, que refuerza, que apoya lo que viene haciendo el gobierno, por ejemplo, en materia del establecimiento de una cesta de monedas distintas al dólar, que creo que hay que darle un dinamismo superior a eso, pero en todo caso está planteado ahí lo que tiene que ver con la creación del petro, sí. ¿No? Que es un acto de esos de audacia, lo que nos hemos acostumbrado con Chávez y con Maduro, un acto de audacia, pero además con un nivel de creatividad muy importante, porque es que estamos hablando de la primera criptomoneda en el mundo, no solo producida por un Estado o lanzada por un Estado, ¿no? Sino que además es la única que tiene respaldo en bienes físicos tangibles. La califica por encima del dólar 10.000 veces. Ajá. Entonces, necesitamos con políticas para enfrentar la guerra y derrotarla. Exacto. Y derrotar la guerra, al lado de las medidas de defensa, ¿no? Del salario, del ingreso, los incrementos de salario, la política de la creación de los CLAP, etcétera. Y una línea estratégica, una orientación estratégica que tiene que ver, que está expresada muy concretamente en la agenda económica bolivariana, con los 15 motores productivos como, yo lo llamo como el centro de la estrategia de recuperación económica y de construcción del socialismo en lo económico, lo productivo. La creación y fortalecimiento de las fuerzas productivas nacionales y de las capacidades productivas del país, en un marco de relaciones sociales que se van dinamizando, que implica propiedad social, propiedad estatal, propiedad privada y propiedad mixta. En la cual, y con esto te cierro este comentario, yo creo profundamente en eso, la propiedad comunal, la economía comunal, va a jugar un papel muy relevante en el futuro. Y buena parte, eso yo lo he hablado con alguna gente, economistas, etcétera, de los recursos que se van a esos importadores privados que dice ahí, que son los grandes monopolios, los que monopolizan la importación, la producción y la distribución y dirigen la guerra y fijan los precios contra el pueblo venezolano, dirigir esos recursos a la economía comunal. Son los mismos con la orden que dio el presidente de cerrar la vía hacia Aruba y Curazao y Bonaire, ¿no? Yo quería, aparte de eso, quería agregar
que no solamente es el infame contrabando aceptado por estos gobiernos de los Países Bajos, ¿verdad?, sino también el tema fronterizo con Colombia. Quería ponerte un último video, verdad es que no se dice, ¿no?, que tiene que ver con la frontera de aquel lado. Pero no solamente frontera, sino verdad es que no se dicen porque lo que está viviendo Colombia, no sale a nivel internacional como sale el ataque permanente que hay contra Venezuela. Quería ponerte este video y con ese vamos a cerrar el programa de hoy. Rueda. La República Hermana de Colombia, el gobierno y los medios de comunicación jamás descansan en su campaña sostenida de descrédito contra el gobierno venezolano. Dijo que en Venezuela se está instalando una dictadura. Y para colmo, recientemente el señor Juan Manuel Santos declaró: If you ask me what nightmares do I have, my worst nightmare is Venezuela. We have to be generous. We're not going to close the borders, and we have to, in a way, adapt to this situation, which is unfortunately getting worse and worse. Su peor pesadilla es Venezuela. Esta tierra que le ha dado cobijo a más de 6 millones de colombianos y colombianas desplazados producto de la cruenta guerra que ha vivido ese pueblo por más de 50 años. Y mis hijas, que no sé de ellas, que están perdidas. Yo no sé de la vida de ellas, pero yo pido en mi Dios que ellas se encuentran bien, que no les haya pasado nada a mis hijas. Y ya no hablo más. Detrás de muchos de ellos y ellas existe una historia de dolor. Y solo por citar un pequeño dato que demuestra nuestra solidaridad, hoy el 25% de los beneficiados de la Misión Vivienda son personas, mientras que en el marco de la guerra económica contra Venezuela, el gobierno colombiano es al menos tolerante con el contrabando que desangra nuestro país. Las imágenes que vemos son en Maicao, pueblo colombiano ubicado en la frontera, abarrotado de productos venezolanos. El Premio Nobel de la Paz habla de sus pesadillas. En un país donde la sociedad tiene presente la barbarie en la cotidianidad, donde fosas comunes con más de 2.000 cuerpos sin identidad ya no sorprenden a nadie, donde los paramilitares y narcotraficantes violan los derechos humanos, controlando grandes extensiones del territorio. Y en tan solo un año de haber firmado los acuerdos por la paz, han asesinado a 135 líderes sociales o defensores de los derechos humanos y a 33 excombatientes de la FARC, además de 282 intentos de homicidios a dirigentes populares. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál será la pesadilla del pueblo colombiano? ¿Por qué Estados Unidos tiene tantas bases militares en Latinoamérica? ¿Será porque le interesa la paz? Estados Unidos mantiene entre 700 y 800 bases militares alrededor del mundo. En América Latina contaría con al menos 80 bases militares instaladas con el apoyo del gobierno de turno. Suelen ser poco conocidas, pues las visitas están en todas prácticamente prohibidas para el gran público. Pueden tomar diversas configuraciones según las funciones específicas que tengan que asumir. Se pueden clasificar en 4 grandes categorías: las bases aéreas, las terrestres, las navales y las bases de comunicaciones y vigilancia. La observación permanente de las actividades humanas, económicas, sociales y políticas están cada vez más controladas por los Estados Unidos, pues la voluntad de dominación se manifiesta en una estrategia de intervenciones directas e indirectas continuas para orientar el comportamiento de los asuntos mundiales en función de sus propios intereses. Es necesario recordar que Estados Unidos acostumbra a utilizar varias vías para llevar a cabo su injerencismo militar. En algunos casos, utiliza la excusa de asesoramiento y asistencia humanitaria. En otros, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Y en otros, pactan con gobiernos aliados o sumisos la instalación de bases de observación, colocando radares y otros dispositivos tecnológicos de los que no ofrecen mayor información pública. Chile, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, Cuba, Haití,
Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Honduras e Islas Malvinas son algunos de los lugares que cuentan con la presencia de bases estadounidenses o de la OTAN. Ahora, el gobierno argentino quiere sumarse a esta riesgosa costumbre de ceder territorio y asegurar la impunidad de la actuación de efectivos civiles y militares estadounidenses en el norte y el sur de la República Argentina. La pregunta que surge es, ¿qué importancia geoestratégica tienen las zonas en las que son instaladas estas bases? ¿Cuáles son los verdaderos planes del imperio? Tal vez la respuesta la podamos ver en los países de Medio Oriente, ricos en recursos naturales como el petróleo, donde Estados Unidos ha llevado su modelo de paz y democracia. Y la incógnita, quizás más alarmante, es ¿qué sucederá en esta parte del planeta cuando el agua sea el bien más cotizado? Tú sabes, una de las cosas que yo, viendo todo este tiempo, viendo documentales, no solamente el cinismo descarado ya, o sea, que tú decías ahorita, ya no es el enemigo, no es el comunismo. Sí. El enemigo somos todos aquellos que queremos preservar la soberanía y la independencia de los países. Sí. Y los recursos, por supuesto, que sean utilizados para el pueblo. Ese es el enemigo, ¿no? Ahora, vamos a una definición ya, primero tu comentario con respecto al video y una definición ya de lo que vamos a hacer en adelante. Este año 2018 para mí tiene mucha importancia. Hay varias vías que ya tiene el presidente Nicolás Maduro, las tiene en mesa, ¿verdad? Y es la esperanza, esa esperanza jamás... Un revolucionario nunca puede dejar de ser optimista. Nunca, jamás. Tienen que pensar siempre en función de ir hacia adelante y ir hacia la construcción del Estado socialista. Mira, sobre el video rapidito, ese video tiene como dos partes, ¿no? Una, el comentario, la preocupación, ¿cómo es la pesadilla de Santos? Es Venezuela. Yo creo que la pesadilla de Venezuela es Santos. Y Uribe y toda esa gente, sí, ¿no? Sí, siempre. Alguien ironizando en estos días decía que Venezuela tenía abierto un canal humanitario hacia Colombia. Porque es que se llevan todo de aquí. Es decir, los niveles de contrabando, de extracción, casi de cualquier cosa, casi de Fuerza Armada, los gobiernos regionales y locales en la frontera que hay que profundizar, es fundamental contra el tema del contrabando de extracción hacia Colombia, igual que las acciones que se han venido tomando. Porque quienes hablan de que Venezuela no produce, ¿no? Es decir, todo lo que producimos y se importa se va para allá. En alguna oportunidad, compañero nuestro... que nosotros producimos. Claro. Eso no hemos dejado de producir. No, nosotros no hemos dejado de producir, ¿no? Que tenemos que producir más, etcétera, está bien. Pero lo que producimos, buena parte se está yendo hacia Colombia, por la vía del contrabando. Que es estimulado por el gobierno colombiano, por la oligarquía colombiana. Y eso tiene una raíz histórica, ideológica, es decir, y además política, sí, ¿no? Y de clase. Es decir, quien gobierna Colombia es la oligarquía, man, santanderista. Y quien gobierna Venezuela son los revolucionarios socialistas bolivarianos. La eterna contradicción. Bolívar-Santander. Bolívar-Santander. La oligarquía. Decía una vez Fernando Sotorras una frase en un acto con colombianos, me acuerdo, un discurso en la Plaza del Venezolano, que a nosotros ríos de sangre nos separan de la oligarquía colombiana y ríos de sangre nos unen al pueblo colombiano. Por eso lo que dice el video, que a pesar de todo, 6 millones de colombianos viven aquí y que la cuarta parte de lo que se ha entregado de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela ha sido a hermanos y hermanas de Colombia, que vienen acá.
contrasta. Yo gozaba un puñado estos días cuando Santos se quejaba de que habían 500.000 venezolanos en Colombia, porque fuera una gran cosota, ¿no? Que eso es mentira. No, pero además es mentira, sí, por supuesto. ¿Okay? No llega a 50.000, y eso es demostrado. Ok, entonces fíjate, pero bueno, forma parte de la propaganda, porque la otra parte no se dice. Exacto. Lo que es la cantidad de colombianos que históricamente han venido para acá. Eso es una parte. Lo otro tiene que ver con la presencia militar estadounidense, que hay que vincularla a esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el juego, con el posicionamiento geoestratégico de las fuerzas militares de los Estados Unidos, que viene acompañada de otras cosas, ¿no? Que viene acompañada de propaganda, que viene acompañada de terrorismo, que viene acompañada de insurgencias militares de derecha, que viene acompañada de todo eso, de desinformación, etcétera, etcétera, de penetración a sectores de la juventud venezolana para deformarlo. Esa presencia estratégica de Estados Unidos en función de qué? De cercar, primero a Venezuela, obviamente, que se pone un mapa y se pone a ubicar dónde están situadas geográficamente las bases militares de los Estados Unidos, no solo en Colombia, sino en Colombia, en Curazao, ¿no? En Puerto Rico, en Honduras, etcétera. Vas a ver que hay una especie de círculo, sí, que se va cerrando, un cerco alrededor de la República Bolivariana de Venezuela. Y tiene que ver con el esfuerzo que hace el imperialismo estadounidense para no perder su hegemonía en el continente, para recuperar una hegemonía que ha venido perdiendo, que perdió en el continente, y la iniciativa política que perdió en el continente, sí, con Chávez, a partir de Chávez, perdió esa hegemonía política. Entonces es la batalla que está planteada en estos términos, en estos momentos, la lucha por la hegemonía en el continente y en el mundo, dentro del mundo capitalista. Yo creo que es una batalla bien importante, y cuando Chávez planteó que esta revolución era socialista, volvió a poner en el tapete, yo siempre lo digo, un debate que ellos daban por clausurado después del derrumbe de la Unión Soviética y del socialismo en Europa del Este, que es que el debate entre el socialismo y el capitalismo, sí, ojo, y con Chávez y la revolución bolivariana, ya no solo como un debate doctrinario, ideológico, filosófico, sino de realizaciones prácticas. Tenemos dificultades, por supuesto. ¿Cuál es realmente el modelo fracasado? ¿Cuál es el modelo que ha fracasado? Ya, así, mirámoslo. ¿Cuál es el resultado más tangible de siglos de dominación del capitalismo en el mundo? 1.300 millones de hambrientos. ¿Ya? Decía Larissa, por no hablar mucho, el genocida más grande del mundo del capitalismo. Así, el Che decía que en un discurso, creo que fue en la ONU, que era el genocida más respetado del mundo. Sí, sí, ¿no? Sí. Es eso. Entonces, en términos de condiciones materiales de vida del pueblo, nosotros en 6 años, ¿no? En 6 años, sí, la Misión Vivienda de Venezuela empezó en el año 2011. 2 millones de viviendas. 2 millones de viviendas. ¿Qué país en el mundo, del mundo capitalista desarrollado, búsqueme cualquiera? Ninguno. Y lo decía Jorge en estos días, creo que se lo escuché a Jorge Rodríguez, ¿no? Al contrario, en España, ¿no? Que Rajoy pretende darnos clases de democracia a nosotros, ¿no? 250.000 desahuciados, o sea, desalojados, sí, de sus viviendas. Va de retro. Exactamente. Exacto. Bueno. 2018. 2018 es un año clave. Al pueblo. 2018 es un año clave en esta batalla. Creo que 2018 nosotros venimos de victorias importantísimas. 2016, resistencia y creación, lo llamó el presidente Maduro. 2017 fue un año de resistencia, pero de victorias importantes, de acumulación de victorias. Derrotamos la violencia, la Asamblea Nacional Constituyente estableció la paz en el país, una batalla por consolidarla. Pero la estableció, estamos avanzando ahora, tenemos que avanzar los otros objetivos de la Constituyente. Ya hemos dado paso en ese sentido. La victoria, pero ese fue el primer anillo de protección al gobierno de la revolución. Segundo anillo de protección, los gobernadores, una victoria. Tercer anillo de protección, los alcaldes, ¿no? Tercer anillo de protección. Victorias contundentes. Eso implica, en términos incluso
de control territorial de la revolución fundamental, muy importante. Incluso para el tema, estamos hablando ahorita de la frontera. Todo eso. Eso se va a consolidar en el 2018. En estas batallas de 2018. Desde 2018. Con la victoria, las victorias políticas fundamentales. Lo que estamos haciendo, que comenzó hoy con el debate sobre el plan de la patria, es fundamental porque eso implica un elemento central en todo esto, que es la unidad programática de nuestro pueblo. Nuestro pueblo elaborando colectivamente ese plan de la patria, se apropia de ese plan de la patria, que su programa, no solo el programa del presidente Maduro, es el programa del pueblo venezolano, de la revolución bolivariana, eso nos da un nivel de unidad fundamental para las batallas de este año y consolidarlo con la batalla, con la gran victoria de la presidencia de la República, con el compañero Nicolás Maduro. Indudable. Así. Entonces, ¿qué es este año? Un año de lucha, un año de mucha lucha. El enemigo va a tratar de lanzar toda su capacidad de maldad contra nosotros. Aquí el elemento central es lo que nos ordenó Chávez el 8 de diciembre del año 2012, ¿no? La unidad es un elemento fundamental. La unidad chavista, la unidad bolivariana, como concepto y como realidad práctica, digamos así, para las grandes victorias que necesitamos este año. Este programa tú lo comenzaste con un video de Chávez, el comandante Chávez, y con el presidente Maduro, convocando, yo lo entendí así, a la esperanza, sí, ¿no? A no ceder, a no rendirnos, ¿no? Y es eso, yo creo que es eso. Yo creo que esas son las lecciones de moral, de dignidad y de moral que ha dado el pueblo venezolano. De moral, cuando los débiles de espíritu se achicopalan y traicionan y le tiemblan las piernas, este pueblo se ha puesto las botas, sí, y le ha dado a la revolución bolivariana. Nos ha dado a nosotros lecciones importantísimas. Así es, de dignidad, de moral, de combatividad, de compromiso, de lealtad. Y eso es lo que viene ahora. Es lo que acumulamos en el 2016, 2017, es la plataforma fundamental para las grandes victorias de este año. No, y el pueblo tiene a Chávez aquí. Así es. Y eso es ya, no es un eslogan. No. Ni es un panfleto, no, es una realidad. Muchas gracias, Piñate. Gracias a ti. Seguro. Estamos igual. Así. Chao, pues nos vemos el martes.